Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. Esta historia nos sumerge en un viaje aterrador, donde la avaricia y la ignorancia de un trailero lo llevan a enfrentarse con fuerzas sobrenaturales que van más allá de su comprensión. Atrapado en un encargo misterioso, pronto descubre que lo que transporta no es solo mercancía, sino la muerte misma. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Nunca fui de los que creen en historias de espantos en la carretera. A lo largo de los años, escuché historias de todo. Camioneros que desaparecen sin dejar rastro. Apariciones en la autopista. Cosas que se suben al tráiler sin permiso. Pero nunca me había pasado nada extraño. Para mí, la carretera es solo eso: asfalto, señales y kilómetros por recorrer. Pero una noche, todo eso cambió. Me llamo Raúl Santamaría y llevo más de 20 años manejando tráileres por todo México. Sé distinguir una mala ruta de una aún peor, y cuando algo no está bien, lo siento en el estómago. Como aquella vez en la frontera, un compañero que juraba haber visto a la Llorona en la Libre a Saltillo, pero lo que pasó esa noche no tiene explicación. Todo comenzó con una llamada de último momento. Estaba descansando tumbado en la cama en una pensión de Monterrey, cuando el teléfono vibró en la mesita de noche. Santamaría, ¿puedes hacer un viaje esta noche? Buena paga y no preguntas, por favor. Me incorporé frotándome los ojos, ya eso me sonó raro. Nadie ofrece buen dinero sin razones ocultas. El encargo era llevar un tráiler con maquinaria a un pueblito de la sierra de San Luis Potosí antes del amanecer. No hay que parar en el camino, me advirtió. Pase lo que pase, sigue manejando. Eso me dejó una sensación de incomodidad. ¿Y qué llevo? Hubo una pausa en la línea. Solo maquinaria. Colgó sin más. Me dieron la dirección del estacionamiento donde estaba el tráiler, ya enganchado y listo para salir. A simple vista todo parecía un cargamento normal. Lona bien sujeta, precinto de seguridad intacto. En mi mente algo decía que no debía haber aceptado. La carretera a esas horas estaba desierta. Ni un solo coche, ni tráileres de otros compañeros. Solo la cinta oscura de asfalto perdiéndose en la nada y el resplandor intermitente de los señalamientos reflejando mis luces. Manejé con las ventanas apenas abiertas, dejando que el aire fresco me despejara el cansancio. Encendí la radio de banda civil, buscando alguna conversación con otros camioneros, alguna señal de vida en la carretera. Pura estática. Un murmullo lejano de interferencia que me puso los nervios de punta. Apreté los dientes y puse música para no pensar en ello. Pero unos kilómetros después, algo me hizo bajar el volumen. Un golpe seco resonó en la caja del remolque. Me tensé de inmediato. Pensé que era el cargamento mal acomodado. Revisé el interior antes de salir y no vi nada raro. A veces mandaban gente escondida, polizones que intentaban cruzar sin ser detectados, pero en esta ocasión no hubo nada. O al menos eso pensaba. Apreté el volante y seguí adelante. El ruido no se repitió en un buen tramo. Traté de convencerme de que había sido la vibración del camino, el movimiento normal de la carga. Pero cuando empezaba a relajarme, volvió a sonar. Esta vez no fue un golpe, era un arrastre. Un roce áspero y pesado, como si algo grande se moviera dentro. Tuve un mal presentimiento. Ese no era el sonido de una máquina deslizándose por accidente. De pronto, la radio se encendió sola con un chasquido. Un ruido de interferencia inundó la cabina y en medio de la estática escuché algo que me puso la piel de gallina.
una voz apenas perceptible, diciendo mi nombre a lo lejos. Raúl, no sigas. Frené en seco. El tráiler rechinó y el motor se sacudió. Miré alrededor y nadie en la carretera. Solo la luna iluminando la cinta de asfalto. Tomé la radio con manos temblorosas. ¿Quién habla? Silencio. Luego, la estática se cortó de golpe. Sentí muchos nervios y maldije. Metí primera y no iba a quedarme ahí a averiguar qué estaba pasando. Seguí adelante, pero algo me hizo mirar por el retrovisor. Y lo que vi, juro por mi madre que lo vi, la lona del remolque se movía. No por el viento, ni por el traqueteo del camino. Algo dentro del remolque empujó la lona desde dentro, como si intentara salir. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi estómago seguía apretado, como si un par de ojos invisibles estuvieran clavados en mí desde algún rincón oscuro, esperando a que cometiera un error, y sentí que estaba a punto de hacerlo. La caja del tráiler no dejó de hacer ruido. Golpes sordos, rasguños y, lo peor, susurros. No podía distinguir palabras, pero lo escuchaba. Un murmullo bajo, insistente, como si alguien o algo estuviera intentando hablarme desde dentro. Mi instinto gritaba que me detuviera, que bajara y revisara qué diablos estaba pasando ahí atrás. Pero entonces recordé las palabras del encargado. No te detengas. Pase lo que pase, sigue manejando. Lo único que me detenía era esa advertencia. Aceleré un poco más queriendo alejarme de la sensación de que algo en ese tráiler estaba mal. Pero a cada kilómetro que pasaba, la realidad se volvía más extraña. La carretera, que a esas horas siempre tenía algo de movimiento, estaba completamente desierta. Ni un solo coche en las casetas de cobro, ni un tráiler en el horizonte, ni siquiera las luces distantes de algún pueblito. Solo el sonido del motor y el eco de la radio. El mal presentimiento se hizo insoportable. Volví a mirar los espejos y fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, en la orilla de la carretera, una figura. Un hombre alto vestido con overol estaba señalándome con una mano. A esa hora, con la carretera tan desierta, era como una aparición. Mi sexto sentido indicaba que algo no estaba bien. La figura estaba quieta, inmóvil, y aunque el viento soplaba fuerte, la persona no parecía moverse, como si estuviera esperando algo. Pasé de largo a una velocidad moderada, manteniendo la mirada fija en el camino, pero no pude evitar una sensación extraña, como si me estuviera observando. Miré por el espejo lateral y el hombre seguía ahí, quieto. Algo dentro de mí gritaba que no debía detenerme, no debía hablar con él, pero aún así, algo me empujó a frenar ligeramente. No lo podía evitar. Era como si algo invisible me estuviera arrastrando hacia ese personaje. Entonces, de la nada, la radio comenzó a emitir una interferencia fuerte, un crujido ensordecedor. Entre el ruido, una voz emergió, susurrante, distorsionada. «Raúl, Raúl». Mi sangre se heló. Por un instante pensé que la voz provenía de la radio, pero al mismo tiempo la sentí dentro de mi cabeza, retumbando en mi mente como un eco imposible. No era un sonido externo, no era humano. «No», murmuré, sin querer aceptar lo que estaba pasando. Mi mano tembló al intentar ajustar el volumen de la radio, pero la voz seguía ahí, repitiendo mi nombre. Decidí de una vez por todas ignorar lo que fuera que estuviera ahí. No sabía qué era y tampoco quería saberlo. Aceleré, esta vez con más fuerza. El sonido de las ruedas sobre el asfalto se amplificó en el silencio absoluto, retumbando como un eco en mi cabeza. Necesitaba dejar atrás esa sensación, esa presencia que se aferraba a mi mente como una sombra acechante. Pero entonces miré por el retrovisor. El hombre seguía ahí, demasiado cerca de mi camión. Caminaba detrás del tráiler, pero su velocidad era imposible. Nadie que fuera a pie podía moverse así. Y luego vi su rostro. El aliento se me atascó en la garganta. Era el mío.
Parpadeé, intentando enfocar con la mirada, pero la oscuridad lo hacía casi invisible. Aceleré aún más, casi sin darme cuenta, pero cada vez que miraba atrás, la figura estaba más cerca. Era como si estuviera siguiendo el mismo ritmo que el tráiler, movimiento por movimiento, sin esfuerzo. No podía ser. Eso era muy rápido y no quería cometer una imprudencia, salirme del camino, volcarme o cosas peores por esa maldita visión. Tragué saliva sintiendo una punzada de terror en el pecho. Las palabras de la radio volvieron a mi mente. No sigas. Pero ya no tenía elección. Sabía que debía llegar a mi destino. Cada kilómetro me estaba destrozando por dentro. Miré nuevamente por el espejo lateral y ahora el hombre no estaba solo. A su lado se movían otras sombras, figuras borrosas que se deslizaban sobre la carretera, como si no pisaran el suelo. Una figura más alta, más imponente, me señalaba, y cuando me atreví a mirar a través del cristal de la ventana, vi que sus ojos brillaban con una intensidad maligna. Esa cosa era mala, y no sé qué estaba pasando. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué ahora en este misterioso viaje y los malditos ruidos de la caja no cesaban? Me ahogué en mi propio terror. El camión vibraba bajo mis pies, el volante sudaba entre mis manos, el sudor recorría mi frente. En ese momento la radio emitió una vez más, pero esta vez la voz no era distorsionada, era clara, casi humana. No te detengas. Miré hacia adelante, buscando alguna señal de vida en la carretera, pero todo estaba oscuro y desierto. Aquellas personas, o lo que fueran, se acercaban cada vez más, y la figura del hombre estaba a punto de alcanzarme. Sentía que cada kilómetro recorrido no servía de nada, y me encaminaba a un abismo sin retorno. No podía apartar la mirada de mi espejo retrovisor, donde mi propio reflejo parecía esbozar una mueca de terror, como si mis ojos se hubieran oscurecido. La radio, que hasta hace poco había estado en silencio, volvió a cobrar vida nuevamente. Esta vez no era una única voz, sino varias diciéndome advertencias en un tono distorsionado e inhumano. No debiste aceptar el encargo. No debiste subirlos a la caja. No debiste pasar por aquí. Apreté el volante sintiendo la fría textura de mi medalla de San Cristóbal presionada contra mi pecho. En ese instante sentí que me pasaría algo horrible y que mis días terminarían en la carretera. El GPS parpadeó y comenzó a mostrar rutas inexistentes, desviaciones que me conducían por caminos oscuros y desconocidos. Miré el reloj. Eran las 3:33 de la madrugada. La soledad de la noche se intensificaba con cada segundo que pasaba y la incertidumbre se colaba en cada fibra de mi ser. De repente, a lo lejos, distinguí unas luces intermitentes. Un retén policial se perfilaba en la penumbra y por un instante sentí un alivio inesperado. Mi corazón seguía latiendo tan fuerte que temí que los policías pudieran escucharlo. La luz de los faros del retén iluminaba mi rostro y la fría brisa de la madrugada me erizaba la piel. Detuve el tráiler frente a los hombres sin rostro y encapuchados, esperando que me indicaran qué hacer. Los tipos no se movían, pero sus ojos vacíos seguían clavados en mí, como si pudieran ver mi alma. No pude evitar notar que estaban tan quietos que incluso parecía que no respiraban. De alguna manera eso me inquietó más que todo lo que había pasado hasta ese momento. «Baja del vehículo», dijo uno de ellos, su voz distorsionada por la máscara de su rostro. No discutí, era imposible. El miedo me había vencido y aunque sabía que no debí detenerme e ignorarlos, simplemente no pude. Mis piernas temblaban mientras daba el primer paso hacia el suelo. Al darme vuelta para cerrar la puerta, vi cómo el retén de repente se llenaba de sombras, como si el aire mismo hubiera comenzado a moverse a su alrededor. Una presencia pesada me envolvía, y esa misma sensación de estar atrapado me invadió hasta lo más profundo de los huesos. Me acerqué con el cuerpo rígido, y el oficial, que parecía estar al mando, levantó la mano señalando hacia la caja del tráiler. «Abre la carga», ordenó. Mi mente gritaba que no lo hiciera, pero el sudor comenzó a correr por mi rostro. Tenía que hacerlo. No sabía si era el terror de lo que ya había vivido,
pero mis manos comenzaron a moverse solas, como si ya no pudieran resistirse. Las advertencias de la radio, las señales de mi intuición, todo quedó en segundo plano cuando el policía me obligó a obedecer, al encañonarme sutilmente con su rifle. En tanto los demás parecían estar vigilantes a que cometiera un error. Me agaché frente a la puerta trasera del tráiler con la respiración entrecortada. Sabía lo que podría encontrar. Algo dentro de mí lo sabía. El terror me había nublado por completo. Sentía las piernas entumecidas, como si no fueran mías. Las manos me temblaban violentamente mientras intentaba abrir las compuertas, y cuando por fin las solté, el olor me golpeó. Una hedor a descomposición, a carne muerta y podrida. Y ahora todo tomaba un sentido macabro. Me costaba respirar. Mi pecho subía y bajaba descontrolado. Mi mente luchaba por negar lo evidente, pero mi cuerpo ya no me obedecía. Me ardió la garganta, mi estómago se revolvió, y aún así no pude apartar la mirada. Las cajas estaban selladas con precintos gruesos. Era más que obvio que alguien intentaba ocultar lo que había dentro. Uno de ellos tomó el borde de la primera caja y tiró. El cadáver de un hombre, apretujado dentro del espacio reducido, como si lo hubieran doblado a la fuerza. Su piel cerosa se estiraba sobre sus pómulos hundidos. Su boca entreabierta parecía querer susurrar algo que nunca llegó a decir. Sus ojos seguían abiertos, pero no había vida en ellos. Era el rostro de un inmigrante tal vez, o de alguien que llevaba tiempo desaparecido, ahora reducido a un pedazo de carne olvidada dentro de una caja metálica. El suelo pareció desvanecerse bajo mis pies. Caí de rodillas, incapaz de seguir mirando. No es lo que parece, grité, pero mi propia voz sonó hueca, perdida en un eco lejano. Ni siquiera yo me creía. El oficial miró mi rostro y por primera vez percibí un cambio en su expresión. Miedo, o algo que se asemejaba a él. Su compañero abrió más cajas y lo que encontró me heló el alma. Eran más cadáveres, pero no eran solo muertos. Había otros que aún respiraban. Sus cuerpos estaban aplastados por el encierro, sofocados, con los ojos nublados por el sufrimiento. Algunos murmuraban palabras que no se entendían. Otros no se movían en absoluto, pero sus cuerpos estaban vivos, apretados unos contra otros en una tortura inmensa. ¿Qué es esto?, preguntó uno de los oficiales con voz temblorosa. Todo lo que estaba viviendo lo sentía como un mal sueño, pero era real y yo estaba involucrado. Me levantaron del suelo como si fuera una marioneta, incapaz de oponer resistencia. Mi cuerpo entero temblaba y algo dentro de mí entendió la magnitud de lo que había hecho. Muy apenas podía respirar y supe que estaba perdido. Con esa gente no se juega y ahora estaba pagando las consecuencias. No solo los cadáveres que había transportado, sino la maldad que traía sobre mis hombros. Me llevaron lejos del tráiler hasta un lugar vacío, rodeado por la oscuridad de la noche. En ese momento comprendí lo peor. Todo esto había sucedido por llevar muertos. Esa ruta, esos hombres, las sombras que me seguían. Todo fue una trampa, una condena, y yo había caído en ella sin darme cuenta. Las personas en la caja del tráiler no estaban muertas por accidente. Ellos habían sido ultimados por cosas que no sabía, y yo había sido parte de algo mucho más grande, una operación macabra que los había traído desde las bodegas de gente criminal hacia la frontera, y yo había sido engañado. El pago y la facilidad de trabajo, pero de algún modo las manifestaciones de lo sobrenatural, me trajeron a este punto. El peso de la verdad cayó sobre mí como una losa. Esos cuerpos inertes que llevaba, la muerte que había tocado a esos hombres, ahora me había tocado a mí. Ahora, sin remedio, era yo quien debía pagar el precio por haber aceptado el maldito encargo. Me arrestaron, pero el terror que sentía no terminaba ahí. Las noticias estallaron al día siguiente. En todos los medios de comunicación hablaban del hallazgo. Una red de tráfico de inmigrantes había sido descubierta por un trailero que, sin saberlo, transportaba la muerte en su caja. Yo era ese estúpido. Los cuerpos se encontraron eran de personas que habían intentado cruzar la frontera.
engañadas por polleros que les prometieron un nuevo comienzo, pero en vez de llevarlos a la libertad, los habían encerrado en esas cajas como mercancía, sin aire, sin agua, sin ninguna esperanza. Algunos murieron sofocados, otros de hambre, otros simplemente porque nadie los vio a tiempo. Yo fui el último eslabón en esa cadena maldita. Las autoridades rastrearon la red y encontraron a los culpables. Detuvieron a los organizadores, descubrieron rutas y sacaron a la luz la verdad detrás de los desaparecidos en la carretera. Pero nadie, ni una sola persona, pudo explicar lo que me pasó a mí. No mencionaron las sombras que vi en mi recorrido, ni la voz en la radio que me advirtió. Para ellos todo fue simple. Un hombre que transportaba muertos, consumido por la culpa, terminó viendo cosas que no existían. Una historia de terror que los conductores contarían en las pensiones de traileros, con una cerveza en la mano, riendo, diciendo: «Dicen que el pobre Santa María vio fantasmas porque no sabía lo que llevaba». Se rieron, me juzgaron, dijeron que los muertos no regresan, pero yo sé la verdad. Las almas que transporté sí regresaron, se manifestaron en la carretera, me hicieron sentir su terror, su desesperación, su último aliento. Lo que viví no fue una alucinación ni un producto del miedo, fue real. Ellos estaban ahí, querían justicia y la consiguieron. Pero aún hoy, cuando cierro los ojos en la celda fría donde me tienen, sigo viendo sus sombras en la carretera, sigo escuchando la radio encendiéndose sola, y en las noches más silenciosas, en el reflejo del pequeño espejo de la prisión, sigo viendo el rostro del hombre que era idéntico a mí, con su mirada vacía, esperándome. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.